El estafador. Un cuento de Lidia Alexeyevna Charskaya. Entonces, ¿está decidido? ¿Te vas? Decidido por completo. Me voy. Adiós. Ratmain alzó hacia su compañero sus hermosos ojos negros. En ellos se reflejaba toda la naturaleza firme e inquebrantable del joven. Guardó silencio un momento. Luego dijo: «Debes darme tu palabra, Stuznev, de visitarla seguido, muy seguido, y contarme todo lo que necesite. Te lo ruego por todo lo que es querido. Ella no me escribirá aunque le falte algo. Tú no la conoces, no, Stuznev. Tú no conoces a mi madre, o al menos la conoces poco. Ella es una santa», dijo el joven rubio, robusto, de rostro poco agraciado. Sergei Stuznev, quien era lo opuesto al alto, delgado y elegante Ratmanin. «Una santa y un ángel», confirmó este último, y quiso añadir algo más. Pero un golpeteo en la puerta y una vocecita suave lo hicieron callar de inmediato y ponerse en alerta. «Ya estoy aquí. ¿Puedo pasar?», dijo la voz melodiosa y clara, y Ana Viktorovna Ratmanina apareció en el umbral. Era una mujer delgada, pálida, aún joven, con un rostro agotado pero extraordinariamente bello, y grandes ojos negros hundidos. A pesar de su atuendo más que modesto, incluso pobre, del vestido gastado, del peinado descuidado que mostraba que Ana Viktorovna prestaba poca atención a su apariencia, era, en el pleno sentido de la palabra, una belleza. Al ver su figura enclenque, era difícil decir que era la madre de un joven ya mayor, como lo era Alexei Ratmanin, de 17 años. En general, su hijo se parecía poco a ella. Solo sus ojos, soñadores, tristes y profundos como el mar, eran exactamente iguales a los de su Alexei. «Pues ya estoy aquí», dijo ella, extendiendo los brazos hacia ambos jóvenes a la vez y regalando a su hijo una de esas miradas que solo una madre loca de amor por su hijo puede dar. «Falta una hora para el tren. He venido a sentarme en nuestro rinconcito, Alyosha». Y con ternura recorrió con la vista la pequeña habitación amueblada con extrema modestia de su hijo. «Perfecto. Y yo no los voy a interrumpir. Adiós, Alexei. Que Dios te dé suerte y felicidad en la capital. Hasta pronto. Vuelve pronto con gloria resonante y los bolsillos llenos de dinero», dijo Stuznev en tono bromista. Los compañeros se abrazaron. «Acuérdate, me prometiste cuidar de mamá», alcanzó a susurrar Ratmanin a su amigo. Sí, tranquilo, lo recordaré. Solo tú no te olvides de nosotros. Escríbenos seguido. Y dándole un fuerte apretón de manos, Stuznev salió. «Nos vemos en la estación», alcanzó a gritar desde el umbral. Apenas su figura robusta y fornida desapareció tras la puerta, Ana Viktorovna rodeó con fuerza y ternura la cabeza rizada de Alyosha. Lo apretó contra su pecho y susurró con lágrimas que de pronto le nublaron los ojos. «Mi querido, mi tesoro, mi único hijo, ¿estaré haciendo bien al dejarte ir, Alyosha mío? ¿Qué harás allá solo sin mí? ¿Cómo te las vas a arreglar? ¿Estás tan acostumbrado a mis cuidados y mimos? Me vuelvo loca, Alyosha, solo de pensar cómo estarás de solo en esa ciudad grande y ajena». Quiso añadir algo más, pero no lo soportó y rompió a llorar, dejándose caer en una silla cercana. Ratmanin rodeó su cintura con los brazos.
Apoyó su hermosa cabeza de rizos oscuros sobre sus rodillas y le habló con voz emocionada y conmovida. Mamá, madre mía, querida, no llores. Esas lágrimas me vuelven loco, mamá. Escúchame, por favor. Allá en la capital, a tu hijo lo esperan la fama, el éxito y lo más importante, si me dedico seriamente al arte, espero poder darte a ti un respiro. Tú estás dejando la vista con ese horrible bordado a mano. ¿Recuerdas lo que dijo el médico? Que trabajando así no te durarán los ojos ni 2 años más. Es terrible, mamá. ¿Y yo? Un joven sano, fuerte y con talento. ¿Me quedaré aquí sentado, de brazos cruzados, viendo cómo tú pierdes la vista para mantenerme? No, no. Cuanto antes me aconsejaban irme a la capital, cuando me decían que solo ahí podría hacer carrera, yo no quería irme, no quería separarme de ti. Pero las palabras del médico me convencieron por completo de que debo irme, de que tengo la obligación de hacerlo. Todos dicen que realmente tengo talento, que solo me falta completar mi formación para convertirme en un verdadero artista. No puedo quedarme aquí. En nuestro pueblito no hay dónde estudiar arte, ni dónde vender mis cuadros. Pero allá, entiéndelo, entraré en la academia. Allá estudiaré, mamita, estudiaré y trabajaré. Y tengo la esperanza de encontrar algún empleo que me permita mantenerte también a ti, mamá. Ah, mamá, yo creo en mi talento y creo en mi estrella de la suerte. La capital me traerá tanto la fama como el dinero. Estoy convencido de eso. Pero lo más importante, la capital me dará la oportunidad de ayudarte. Te enviaré cada mes lo que gane, querida mamá. Y con ternura fue besando uno por uno los delgados deditos de su madre. Ana Viktorovna dejó de llorar. Estaba sentada, pensativa, en silencio, contemplando a su hijo grande, inteligente, bondadoso y talentoso. Todo el pueblo sabe cuán talentoso es su Alyosha. Todo el pueblo sabe cuánto se esfuerza por aliviar la pesada carga de su madre trabajadora. Pero en el pequeño Volks no hay lugar para que el talento del joven se desarrolle, ni mercado para sus obras, cuyas cualidades destacadas son ya reconocidas por los pocos conocedores que viven ahí. Desde hace tiempo le dicen a Ana Viktorovna que su Alyosha debe ir a una ciudad grande o a la capital, donde podría llegar a ser un gran artista. Pero ella no quería ni oír hablar de separarse de su adorado único hijito. Sin embargo, ahora el propio Alexei ha expresado con firmeza su decisión de ir a la capital. Y ella no se opondrá. Que se vaya si no hay otra opción. Ya no se lamentará más. No debe retenerlo ni interponerse en su camino. ¿Quién sabe? Tal vez la capital, esa extraña, desconocida y temible ciudad para ambos, le traiga fama y dinero a su Alexei. Y rápidamente secó las últimas lágrimas que aún temblaban en sus pestañas. Y abrazando una vez más la cabeza de su Alyosha, susurró: Ve con Dios, hijo mío. Yo aquí me quedaré rezando por ti. Como en un sueño viajaba Alexei Ratmanin por las ruidosas y agitadas calles de San Petersburgo. Y no solo ahora. Todo el trayecto desde Volks hasta Petersburgo le había parecido una sola pesadilla interminable. La despedida de su madre, de su querido maestro, el pintor Bolín, y de su amigo Sergei. Las lágrimas de su madre, sus últimas palabras y bendiciones. El viaje interminable como una eternidad.
la llegada, y ese torbellino completamente ajeno en las calles desconocidos de una ciudad extraña lo tenían aturdido y desorientado. Medio muerto de cansancio, llevaba ya casi una hora deambulando por la ciudad, tratando de encontrar una habitación barata con comida incluida. Pero en todos los sitios donde lo llevó el cochero contratado en la estación, en todos los lugares a donde entraba Alyosha, algo no le parecía. A veces el precio era demasiado alto. Otras veces le mostraban un cuartucho tan oscuro que era imposible pintar ahí. Pero el cochero, tras recorrer una serie de calles, se detuvo frente a una casa de madera pequeña y modesta, en un callejón estrecho. En la pared junto a la puerta colgaban varios papelitos verdes que anunciaban habitaciones disponibles. «Mire, señor», dijo el cochero, «parece que aquí los cuartos son baratos. Hace poco traje a un estudiante y también alquiló aquí». Alexei saltó del trineo y, dejando su maleta, la caja de pinturas y pinceles, el caballete y todo su humilde equipaje al cuidado del cochero, corrió hacia el portón y al instante estaba tocando el timbre de la primera vivienda. Se oyeron pasos suaves detrás de la puerta. «¿Quién es?», se oyó una voz femenina. «Dios mío, es igual a la voz de mamá», pensó Alyosha, y hasta se le detuvo la respiración. La puerta se abrió y una joven bonita apareció en el umbral. «¿Aquí se alquila una habitación?», preguntó Ratmanin. «Sí, por favor pase, le mostraré», dijo la chica, asintiendo amablemente con su cabecita rubia, y pasó delante. Alexei la siguió. El cuarto al que lo condujo era pequeño, pero muy acogedor y bañado por la luz del sol. «¿Entonces, le gusta esta habitación?», preguntó la joven. «La habitación es muy buena», respondió Ratmanin. «Me vendría perfectamente, siempre que el precio... Oh, no se preocupe, no le cobraremos caro, ya que esta habitación lleva 3 meses vacía. Es una lástima que mi tío no esté, pero se lo digo directamente. Antes pedíamos 15 rublos al mes, pero ahora se la dejaremos en 10. También puede comer con nosotros. 30 kopecks por comida, ¿no le parece caro? El samóvar lo puede usar cuando quiera, hasta 4 veces al día si desea, y no tendrá que pagar por servicio porque no tenemos sirvienta. Yo misma limpiaré la habitación y también cocino». «Qué encantadora es, y sobre todo su voz, se parece tanto a la de mamá», pensó Ratmanin, y enseguida añadió en voz alta: «Me gusta muchísimo esta habitación. Es muy cómoda para pintar». «¿Es usted pintor?», exclamó la muchacha con entusiasmo. «Principiante», respondió Alyosha modestamente. «Eso está muy bien», se animó aún más ella, y hasta dio unos pequeños saltos como una niña. «Mi tío también es pintor». «¿De verdad?». «Sí, sí. Oh, él pinta cuadros por encargo y retratos. ¿Y usted también va a pintar por encargo?». «Eso espero», rió Alyosha, y declaró que se quedaba con la habitación. «¿Y cuándo piensa mudarse?», preguntó la muchacha. «Pues ahora mismo. Traigo todas mis cosas conmigo». «Ah, perfecto. Ahora mismo le mando al portero por sus cosas. No debe de tener mucho equipaje. ¿Con uno bastará?». Y se echó a reír de forma tan cálida y sincera que Alyosha no pudo evitar reírse con su nueva cajera. Sí, adivinó.
No traigo muchas cosas, dijo él en tono bromista, y añadió, ¿Y cómo se llama usted? Permítame saberlo. Ana Dmitrievna, pero puede llamarme simplemente Ñura. Nada de Ana Dmitrievna. Suena gracioso. ¡Qué bien que se llama Ana!, dijo Aliocha. ¿Por qué? Porque así se llama mi madre, y su voz es igual a la suya, y también el color del cabello. No, estoy realmente feliz de haber llegado aquí. Usted me recordó a mi mamá. ¿Seguro que ama usted con locura a su mamá?, preguntó Ñura. ¿Y cómo no?, respondió Aliocha con un tono tan sincero que la muchacha se sintió conmovida. Porque aparte de ella, no tengo a nadie más en el mundo. Después de la muerte de mi padre, ella me crió sola, me cuidó, me hizo una persona. ¿Cómo no amarla? ¿Y usted? ¿No quiere a su madre? No tengo madre ni padre. Soy huérfana total, respondió tristemente Ñura. Pobrecita, susurrió Aliocha. ¿Y esta casa, dígame, es de su tío? Ñura mordió su labio y titubeando respondió al fin. Dmitri Vasilievich Marín, el dueño de esta casa, en realidad no es mi tío, sino un pariente lejano de mi difunta madre que me sacó del orfanato. Yo lo llamo tío, y ya llevo 3 años viviendo con él, aunque... No terminó la frase y preguntó, ¿puedo saber cómo se llama usted? Me llamo Alexei Ivanovich, pero no estoy tan acostumbrado a que me llamen así, ni quiero acostumbrarme. Mi madre siempre me llamó Alexei solamente, o Aliocha, y me gustaría que usted, Ñura, también me llamara así. Su voz se parece mucho a la de mi madre, y cuando me diga Alexei, me recordará a mi querida mamá. Está bien, respondió contenta la joven. Pero me puse a platicar con usted y ya deben haber traído sus cosas. Y dicho esto, corrió al recibidor. Desde ahí, al poco se oyó su voz clara. ¿Ya le traigo sus cosas, Aliocha? Y enseguida apareció, sonrojada por el esfuerzo arrastrando la maleta y los demás bultos del nuevo inquilino. Bueno, ahora instálese, dijo alegremente. Aquí están sus cosas. Le haré un cafecito para que se reponga del viaje. Si necesita algo, grite. Estaré aquí cerca, en la cocina. Y desapareció rápidamente por la puerta. Aliocha comenzó a instalarse, pero el rostro, la voz y la figura entera de Ñura dirigieron sus pensamientos en otra dirección. Se puso a pensar en su madre, a quien su nueva conocida le recordaba tan vivamente. Como si fuera real, se le apareció la figura diminuta de Ana Viktorovna. Recordó el retrato que había comenzado en Volks. Lo sacó rápidamente de la maleta, colocó el caballete, preparó las pinturas y echándose sobre los hombros su blusón de trabajo, empezó a terminar el retrato. Trabajó con tanto empeño que no se dio cuenta de que la puerta se había abierto y que Ñura, con cuidado, había entrado con un vaso de café y unos panecillos. Aquí tiene su desayuno, dijo ella. Dios mío, ¿ya está trabajando? Y levantó la vista hacia el caballete. ¡Santo cielo! ¿Pero qué belleza es esta!, exclamó con entusiasmo sin poder contenerse. Es mi madre. ¿Le gusta?, dijo Alexei con visible orgullo.
Muchísimo. ¿Es muy guapa?, exclamó Ñura admirada, contemplando el hermoso rostro de Ana Viktorovna. Guapa sí, pero sobre todo tiene un alma de oro. Si hubiera visto cómo se dejó la vista cosiendo la ropa de otras personas, solo para poder alimentarme, vestirme y calzarme. Y Aliocha empezó a hablar con fervor sobre su madre. En medio de la charla, no se dieron cuenta de cómo pasaba el tiempo, ni de cómo, sin proponérselo, se habían hecho amigos, como si se conocieran de toda la vida. De pronto, desde la entrada, se escuchó una voz fuerte y ruda que hizo temblar hasta las paredes del pequeño apartamento. «Llegó mi tío. Tengo que prepararle la comida», dijo Ñura en un tono poco alegre, y se apresuró a irse a su habitación. Alexei, con renovado entusiasmo, volvió a su trabajo. «Mucho gusto, joven», se oyó decir con la misma voz ruda unos 5 minutos después. «Permítame presentarme. Soy el dueño de este apartamento, Dmitri Vasilievich Marin». Y en el umbral apareció un hombre alto y delgado, de barba negra y rostro poco agraciado. A Alexei no le gustó desde el primer momento. Sus ojillos inquietos no paraban de moverse. Su sonrisa aduladora, su ropa descuidada y su voz ronca y tosca, todo en él provocaba rechazo. Marín echó una mirada curiosa al caballete y exclamó con asombro: «¿De quién es este cuadro?». «¿Cómo que de quién?», respondió Aliocha sin entender. «Yo pinté el retrato de mi madre». «¿Usted? No puede ser. Un joven como usted, casi un muchacho, ¿no pudo haber pintado esto?», dijo Marín con brusquedad. «No lo creo». Aliocha lo miró con ingenua sorpresa. «¿De verdad piensa usted que este retrato está bien hecho?», le preguntó. Pero Marín no respondió. Observaba el retrato con ojos codiciosos. Retrocedía unos pasos del caballete y luego se acercaba de nuevo repitiendo: «No puede ser. Esto no lo pudo haber pintado un principiante. ¿Me permite llevar su obra a mi cuarto para verla mejor?», preguntó, añadiendo: «Ahí hay más luz». «Por supuesto», respondió Aliocha. «Será un honor tenerlo ahora mismo en mi habitación», dijo Marín, y agarrando rápidamente el retrato, salió deprisa con él. Alexei se quitó la blusa de trabajo apresuradamente y lo siguió. Marín corrió a una habitación grande y luminosa. Quitó un paisaje del caballete que estaba junto a la ventana y colocó en su lugar el retrato de Ana Viktorovna. Luego, señalando el retrato con el dedo, exclamó visiblemente alterado: «Viven esos ojos, viven de verdad. Se lo digo yo, Dmitri Marín. Escuche, joven amigo, usted tiene un talento grande, enorme, y si se retoca aquí y allá, mire». Y tomando rápidamente algunos colores de la paleta, dio unas pinceladas a la derecha y a la izquierda del cuadro. «Ahora sí que está verdaderamente magnífico», dijo con seguridad, aunque Alexei no pudo evitar notar que el retrato había perdido bastante con esas 2 o 3 pinceladas de Marín. Pero se contuvo de decirlo. «Permítame estrecharle la mano, colega», dijo el nuevo conocido, con toda la amabilidad que pudo fingir.
Me sentiré orgulloso de la amistad de un joven tan talentoso. ¿Me la concederá usted? Y le tendió a Aliocha su mano peluda y sucia con bordes negros en las uñas. Ratmanin se vio obligado a estrechársela. Marín siguió colmándolo con cumplidos. Decía que se sentía orgulloso de tener como inquilino a un futuro célebre, a un gran artista. Poco a poco desvió la conversación hacia la vida personal de Alexei, sobre sus medios económicos, y con habilidad le sacó toda la información. Al saber por el mismo Alexei que había llegado a la capital en busca de suerte, le ofreció su protección. Y en cuanto a su intención de inscribirse en la Academia de Bellas Artes para continuar sus estudios, añadió, no se lo aconsejo. En la academia no aprenderá nada. Se lo digo con seguridad. Yo mismo estudié ahí en su momento, pero no terminé. La abandoné al darme cuenta de que solo perdía el tiempo. Y aún así llegué a ser pintor sin academia. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Creo que quedará muy satisfecho con mis consejos. Y además, ¿para qué inscribirse si usted ya es un verdadero artista? Mejor que muchísimos egresados. Si necesita alguna orientación, siempre estaré a su disposición. Mi casero no es tan mala persona, pensó Aliocha. Es raro que al principio me haya parecido tan desagradable. De regreso en su habitación, Aliocha se puso enseguida a escribirle una carta a su madre. Le describió con detalle hasta el más mínimo su viaje, su nueva habitación, a la bondadosa ñora con su voz tan parecida, y al final repitió todos los elogios que Marín le había dedicado a su talento. Luego rezó, como solía hacerlo en casa, y se puso a soñar con su madre y con la alegría que le daría si llegaba a ser una celebridad. Finalmente el cansancio lo venció y Aliocha se durmió profundamente, por primera vez en una cama ajena, bajo un techo ajeno. Mientras tanto, del otro lado de la pared, los dueños hablaban sobre él. Marín y Miura estaban cenando. Dmitri Vasilievich Marín no paraba de beber de su copita y le hacía preguntas a Ñura sobre el nuevo inquilino. La muchacha respondía con desgano y brevemente. Siempre había evitado a su severo tío y se sentía cohibida en su presencia. Él solía tratarla con rudeza y frialdad, pero ahora, tras beber vodka, Marín se mostraba más amable de lo habitual. No paraba de elogiar a Ratmanin. Es un gran talento, asombroso. Ese muchacho va a dar fruto. Estas palabras calaron hondo en el corazón de Ñura. Desde el primer momento, el dulce y bondadoso Aliocha, que amaba tan profundamente a su madre, le había caído bien, y no podía evitar alegrarse por su buena suerte. «¡Qué alegría me da, tío, que Ratmanin sea tan talentoso! ¿Es tan encantador?», exclamó ella con entusiasmo. «¿Y cuánto le cobraste por la comida?», interrumpió de repente Marina, su sobrina. 30 kopecks, como siempre se cobraba a los huéspedes, respondió Ñura. «Pues qué tonta eres», le gritó bruscamente Dmitri Vasilievich Marín. «Cóbrale 50. ¿Me oyes? 50 por la comida y 10 por el samóvar». «¿Pero cómo, tío? Ya le dije antes.
y por el samovar nunca se cobró nada a los huéspedes anteriores. «Y otra vez eres una tonta», gritó irritado Marín. «A él se le puede cobrar. A él se le debe cobrar. ¿Entiendes? Te lo digo claro. Hazme caso. Si se dice que son 50, son 50. Y la vergüenza te la guardas en el bolsillo. Yo sé lo que digo». «Pero tío, ¿este nuevo inquilino es pobre?», intentó replicar Ñura. «Él mismo me dijo que tiene cada copec contado y que el dinero que trajo apenas le alcanzará para un mes. Y hasta que empiece a ganar algo por sí mismo, pasará seguramente bastante tiempo». «Ah, eso lo sé perfectamente», respondió Marín sirviéndose otra copa, aunque ya tenía la lengua trabada por el vodka. «Sí, lo sé. Y cuanto antes se acabe ese dinerillo que el mocoso trajo de Volks, mejor para mí». «¿Cómo que mejor para usted, tío?», preguntó Ñura sorprendida. «Es decir, no para mí, sino para él, tontuela», corrigió Marín rápidamente. «Será mejor para él. Así empezará a trabajar antes. Y... En fin, eso es asunto mío. No te metas. Así lo quiero yo. ¿Entendido? Y ahora vete a dormir». Terminó su discurso con un grito áspero. Ñura se levantó obediente, deseó a Marín las buenas noches y se retiró a su cuartito. Sentía un dolor inexplicable en el corazón, como si alguna desgracia amenazara a su nuevo amigo, ese joven que la había conquistado con su bondad y sinceridad. Marín, por su parte, al quedarse solo, terminó su vodka y frotándose las manos de gusto, murmuró en voz baja pero significativa: «La suerte misma me envía a este mocoso ingenuo. El tontuelo ni siquiera sabe el talento enorme que tiene. Bueno, esto nos viene de perlas, Dmitri Vasilievich. Oh, vamos a hacer un buen negocio. Primero hay que enredar al muchacho. Y cuando esté en aprietos, entonces le propondré mis condiciones. Así y así. ¿No te gustaría salir a flote, amiguito? Y querrá que Dios me ampare si no quiere, y asunto arreglado. ¿Y nosotros? Nosotros nos haremos famosos. Nosotros seremos los famosos, Dmitri Vasilievich Marín. Hablarán de nosotros. ¿No quisieron reconocerte como artista, Dmitri Marín? Pues lo harán, aunque sea a la fuerza. Todos mis enemigos lo reconocerán. A todos los voy a engañar y a dejar atrás, mis queriditos. Solo hay que actuar con cuidado. Todo saldrá como lo he planeado. Una semanita, tal vez 2, y empezarán a hablar de Marín, del mismo Marín al que ahora tienen por un inepto, al que obligan a pintar baratijas para los vendedores del mercado. Ya verán, les voy a enseñar». Y frotándose las manos, Marín soltó una risita, saboreando con anticipación algo que para él prometía ser muy placentero y satisfactorio. Marín cumplió su palabra y no se despegó ni un momento de su joven inquilino. Empezó llevándolo por toda la ciudad, mostrándole los teatros y los cafés, presentándole a personajes turbios que decía eran sus colegas artistas, añadiendo que tales relaciones eran muy útiles, incluso necesarias para Alexei. Y en las pocas horas en que Aliocha se quedaba en casa, los amigos sucios y desaliñados de Marín invadían su habitación limpia, fumaban tabaco barato,
Exigían té, vodka y algo de picar, y elogiaban con adulación el talento de Ratmanin. Así pasó una semana. Durante esa semana, Aliocha no pudo avanzar absolutamente nada. Los visitantes constantes y el propio Marín no lo dejaban ni un solo momento en paz y le impedían trabajar. «No queremos dejar que se aburra, jovencito», decía Marín con su habitual sonrisita melosa. «Si se aburre, después no podrá trabajar bien». «Me gustaría visitar la academia y conocer a los profesores de pintura para que me aconsejen si debería ingresar o encontrar otro modo de establecerme», dijo Aliocha. «Ah, la academia. Tonterías», respondió Marín. «Yo lo sacaré adelante sin academia. Usted solo confía en mí, jovencito. Haga lo que le diga y siga mis indicaciones. Y en cuanto a los profesores, yo mismo los invitaré aquí a que lo vean. Tengo conocidos entre los profesores. Vendrán, verán cómo trabaja usted y seguramente le dirán lo mismo que yo, que no necesita entrar a la academia». Pero no he trabajado nada en todo este tiempo. No he tenido oportunidad. Se excusó Aliocha con vergüenza. «Oh, no importa. Ya llegará el momento y entonces trabajará», lo tranquilizaba Marín. «Primero hay que descansar bien, recorrer San Petersburgo, llenarse de impresiones, como dicen nuestros artistas, y después lanzarse con todo al trabajo. Usted no se preocupe. Cuando llegue el momento, yo mismo me encargaré de sentarlo a trabajar». Pero Aliocha sabía muy bien que ese momento ya había llegado hacía tiempo. Pasó una semana, luego otra y otra más. Pronto haría un mes desde su llegada, y no se vislumbraba ninguna posibilidad de ingreso en el futuro próximo. Los modestos ahorros que había traído de Volks se estaban agotando. Se habían ido casi por completo en agasajos a sus nuevos conocidos y en salidas al teatro con Marín y sus amigos. Y además tenía que pagar la habitación, la comida, el lavado de la ropa y otros gastos. Aliocha se angustiaba cada día más. Sus cartas a su madre ya no estaban llenas del entusiasmo juvenil y el orgullo de la fuerza joven que respiraba aquella primera carta que le envió el día de su llegada a San Petersburgo, tras el elogioso comentario de Marín sobre su cuadro. Y Ana Viktorovna, sensible a todo lo que concernía a su Alexei, le enviaba largas y apasionadas cartas llenas de cuidados maternos y ternura sin fin. Un día, Aliocha se levantó muy temprano, cuando todos aún dormían. Tomó el pincel y esbozó una pequeña imagen en la que representó a Ñura sirviéndole café el primer día de su llegada. El dibujo llegó a manos de Marín. Este sonrió y dijo: «Espere, voy a llevar esta imagen a un comerciante conocido. Me interesa saber qué opina». Y ese mismo día, Marín llevó la imagen al mercado, a un viejo vendedor que solía comprarle a Marín paisajes chillones, arroyuelos, arboledas, inviernillos y cosas por el estilo. «¿De dónde ha sacado usted esta cosa tan encantadora?», preguntó el comerciante admirando el dibujo. «¿Cómo que de dónde?», respondió Marín con desparpajo. «Es obra mía. ¿Acaso cree que solo sé pintar arroyos y árboles? Ah, usted aún no conoce bien a Marín». «Ah, ya veo. Perfecto. Tráigame más imágenes así, que siempre estaré dispuesto a comprarlas».
Marín regresó a casa muy satisfecho, pero le dijo a Aliocha que apenas había logrado colocar la imagen y que solo le habían dado 5 rublos por ella, cuando en realidad había recibido 50. A Aliocha, por supuesto, ni se le ocurrió comprobar si lo que decía el dueño era cierto. Se sintió agradecido incluso por esos 5 rublos, que Marín, sin embargo, se quedó a cuenta de los almuerzos. Era una mañana invernal, gris y sombría. Aliocha acababa de despertar. Le dolía la cabeza y la sentía ardiendo. La noche anterior se había acostado muy tarde. Marín y sus amigos se habían quedado con él en la habitación hasta la madrugada. Todos habían venido a picar algo y charlar, como lo expresó Marín. Aliocha se sintió muy incómodo con esa insistencia. No tenía dinero para ofrecer nada y avergonzado se lo confesó a Marín. «Ah, juventud e inexperiencia», rió este. «¿Y por qué tanto problema? Tú dime qué quieres ofrecerle a esta banda, y todo aparecerá como por arte de magia. Ñura irá a la tienda, yo le daré para todo, y luego nos arreglamos». Aliocha le estrechó la mano a Marín y aceptó su propuesta. Y como por arte de magia, realmente aparecieron el vino y los bocadillos. Los desaliñados amigos de Marín comieron y bebieron a la salud de Aliocha, lamentando mucho que su nuevo compañero no tomara ni una gota de alcohol. Solo al amanecer se marcharon, dejando a Aliocha con una desagradable fatiga en todo el cuerpo, fruto de la noche en vela y un dolor infernal de cabeza. Apenas se recostó en la cama, alguien llamó a la puerta. «Voy, ya voy», se apresuró Aliocha mientras se vestía rápidamente. «Adelante, por favor», gritó 5 minutos después, ya vestido y con la cara apenas lavada. «Soy yo, Aliocha. Te traigo una carta». Y Ñura, siempre atareada y animada, apareció en el umbral con un gran sobre en la mano. «Una carta de Volks», anunció con tono triunfal. «Una carta de Sergei, de Studinov Sergei, mi querido amigo», dijo Aliocha animándose de golpe. «¿Qué me contará?» «Pues léela y lo sabrás», rió Ñura con alegría. «Y cuando lo sepas, me llamas y me compartes tu alegría. Por ahora te dejo solo con la carta». Y desapareció rápidamente tras la puerta. Aliocha abrió el sobre y leyó. «Querido Aliocha, no me delates con tu madre, pero ya no puedo seguir callando. Desde que te fuiste, ella se mudó al rincón de la lavandera Semionova, la misma que les lavaba la ropa, a un rincón barato y húmedo, y ahora se ha enfermado por la humedad. Lleva ya 2 semanas en cama con un resfriado muy fuerte. No tiene ni un solo kopek porque te dio todos sus ahorros para tu viaje a San Petersburgo. Apenas la convencí de que aceptara prestado de mí para el médico y los medicamentos. Pero tú sabes que yo también ando corto. Así que, querido amigo, date prisa en mandarle aunque sea un poco de dinero a tu madre. Aunque sea para que pueda comer algo más que sopa agria y gachas junto a Semionova. También hace falta traer a un buen médico, aunque no es grave todavía. ¿Quién sabe? Su tos me preocupa mucho. Necesita mudarse a un lugar seco y cálido. Y eso, otra vez, cuesta dinero. Cuando le insinué que te escribiría contándote su situación, tembló como un pajarito y me rogó que no lo hiciera. Que Aliocha trabaje tranquilo, dijo, que no lo distraigan las preocupaciones por mí.
¿Y tú qué dices a eso, Aliocha? Yo te digo una cosa. Tu madre es un ángel, pero tú tienes que sostener a ese ángel si no quieres que se te vaya volando. Así que no tardes en mandarle algo de dinero a Ana Viktorovna, tu amigo que te quiere, Sergei. Aliocha terminó de leer pálido y temblando. En su frente brotaron gruesas gotas de sudor. Un nudo de llanto le apretaba la garganta. Su corazón latía tan fuerte que podía oír cada golpe en sus oídos. Finalmente no pudo resistir más. Dejó caer la cabeza sobre la mesa. Soltó la carta de las manos y rompió a llorar con amargura, sin poder contenerse. El dolor desesperado por su madre, el miedo por su destino y la total impotencia para ayudarla destrozaban la energía y las fuerzas del joven. Mamá, madre mía, se le escapaban gemidos y gritos del alma. ¿Qué te hice, mamá? No debí dejarme arrastrar por la ociosidad todo este tiempo. Debí obligarme a trabajar. Debí... Y Alexei rompió en un llanto aún más fuerte. La desesperación lo envolvió con tanta intensidad que no escuchó cómo Marín entró en la habitación con pasos suaves y sigilosos. ¿Por qué está tan afligido Alexei Ivanovich?, preguntó. Aliocha, aliviado de poder contarle a alguien su dolor, le explicó en pocas palabras el contenido de la carta sobre su madre. ¿Y para qué llorar?, dijo Marín con voz melosa, mientras le ponía la mano en el hombro. De verdad, no hay por qué llorar. ¿Cómo que no hay por qué? Es terrible. Mi madre está muriendo. Va a morir, susurró Aliocha con la voz temblorosa. Y yo no puedo ayudarla de ninguna forma. Hasta ahora, salvo por esos 5 rublos que usted me trajo, no he ganado ni una sola moneda. ¿Y qué? Todavía hay tiempo de ganar. Y mientras tanto, yo puedo ayudarlo, a usted y a ella. ¿Usted?, exclamó Aliocha lleno de alegría. Oh, Dmitri Vasilievich, no sabe cuánto le estaré agradecido, Marín. Estoy dispuesto a hacer todo lo que me pida, con tal de poder enviarle dinero a mi madre. Y se lo enviará, si quiere incluso hoy mismo, si nos ponemos de acuerdo. Pero aquí no es buen lugar para hablar. Seguro que en cualquier momento llegan nuestros conocidos y necesito explicarle algo que ellos podrían interrumpir. Vamos al mesón de al lado, tomamos un té, comemos algo y charlamos. Yo estoy acostumbrado a cerrar mis asuntos en los mesones. ¿Vamos? Vamos, vamos, respondió Aliocha animándose, y levantó los ojos hacia Marín con profunda esperanza. No se angustie, arreglaremos todo como se debe. Ahora, paso redoblado, giro a la derecha. Rió alegremente Marín, llevándose a su joven inquilino hacia la entrada. Niurka, no nos esperes para el almuerzo, gritó. Hoy Aliocha Ivanovich y yo nos vamos de juerga. Marín llevó a Aliocha al mesón y tomó con él una habitación privada, donde los pequeños comerciantes solían resolver sus tratos. Tú, mi buen muchacho, dijo Marín al chico que los atendía, tráenos una garrafinita de vodka y algo de esturión para picar. Sí, señor, respondió el joven sirviente, y salió corriendo a cumplir la orden. 5 minutos después, había sobre la mesa frente a Aliocha y su acompañante una garrafa de vodka y entremeses.
Yo no bebo vodka, declaró Ratmanin mirando con disgusto la botella. Y haces mal. En ciertas ocasiones es muy útil, joven. Aunque claro, no te voy a obligar. Niño, tráele al joven señor un poco de té, gritó después. El mozo trajo enseguida una tetera entera. Déjala ahí y vete. Ya no te necesitamos, ordenó Marín. Y cuando el muchacho se fue, arrastrando las suelas, Marín puso la mano sobre el hombro de Aliocha y dijo: «Tiene que enviarle dinero a su madre de inmediato, ¿verdad?» «Sí», respondió Aliocha con voz apagada. «Tiene que pagarme por los almuerzos, la habitación y algunos gastos de cuando recibimos visitas, ¿cierto?» «Sí», repitió el joven en tono sordo. «Y no tiene usted ni un copec. ¿Me equivoco?» «Así es», murmuró Alexei con un hilo de voz. «Y quiere tener dinero, y no solo ahora, sino recibir cada mes, de mí sin falta, rublito por rublito, 30 rublos. Además, no le cobraré ni por la comida, ni por el cuarto, ni por nada. En total serán 50 rublos al mes. ¿Acepta?» «50 rublos», exclamó Aliocha. «Pero ese es un capital, y un capital enorme. ¿Es tanto dinero? Unas ganancias que ni en sueños he visto». «Sí, el dinero no es poco, pero también debe haber un gran esfuerzo para ganarlo», dijo Marín pensativo. «Escúchame bien, muchacho. Tu madre podría morir de hambre antes de que tú le ganes algo de dinero. ¿Y cómo vas a trabajar? Bueno, talento tienes, eso es verdad, pero no es suficiente. Con solo talento, así de inmediato, no se logra nada. Se necesita fama. ¿Quién compraría cuadros de un tal Ratmanin que nadie conoce? ¿O quién pensaría en pedirte un retrato? Claro que nadie. Aquí en San Petersburgo hay cientos de artistas y llevan años tratando de hacerse famosos. Y muchos se han muerto de hambre. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer?», preguntó Aliocha asustado. «Esto», dijo Marín acercándose mucho a Aliocha. «Asociarte conmigo. Esa es la única salida, Aliocha Ivanovich». «No le entiendo, Dmitri Vasilievich». «Ahora te lo explico. Yo, de alguna manera, tengo más fama que tú. Aunque digan que Marín es mal pintor y que no tengo talento y que mis cuadros solo sirven para tabernas y para comerciantes ricos, pero sin cultura, todos los comerciantes de arte me conocen y muchos clientes también. Mis cuadros siempre encuentran compradores. Y si pintara más, podría venderlos todos. Pero como sabes, me cuesta trabajar más de lo que ya hago. Estoy cansado. Y necesito un ayudante. Es decir, un joven pintor con fuerzas y ganas de trabajar que acepte asociarse conmigo. Él trabajará y pintará siguiendo mis indicaciones y yo venderé esas obras con mi nombre. Quizá corrija algo si hace falta, cambie alguna cosa y repartiremos las ganancias limpias. Entonces, Aliocha Ivanovich, te propongo que seas mi socio desde ahora. Te pagaré 50 rublos al mes, pero las pinturas que hagas deberás firmarlas con mi nombre y entregármelas. Y deberás pintar solo lo que yo te indique. En resumen, que tu trabajo sea mi trabajo, tu talento sea mi talento. Pero esto debe quedar solo entre nosotros. Nadie más debe saberlo.
Nadie debe conocer ese tal Radmanin. Gracias a tu colaboración, Dimitri Marín volverá a salir a la luz y demostrará a esos necios que hace 10 años lo despreciaron y no reconocieron su talento, que puede pintar no solo manantiales, inviernillos para el mercado o retratos de gordos comerciantes, sino que Marín es capaz de crear verdaderas obras de arte. Porque tú tienes talento. Sí, tú tienes talento. Eso te lo digo claro. Y Marín golpeó la mesa con tal fuerza que toda la vajilla sobre ella tintineó. Sus ojos se enrojecieron, su rostro palideció. Estaba aterrador en ese momento. Si aceptas mi propuesta, Alyosha Ivanovich, no tendrás que preocuparte por nada, añadió Marín calmándose un poco. Podrás trabajar tranquilo y recibir 50 rublos al mes sin tener que buscar clientes. Yo encontraré compradores para todas mis obras. Y fíjate, añadió, que esos 50 rublos son solo el principio. Cuando todo empiece a funcionar, te pagaré más. No dudaré en pagarte el doble. Marín es un hombre honesto. Alyosha escuchaba todo en silencio, muy pensativo. Las palabras de Marín lo impresionaron profundamente. Entendió que le ofrecían vender su talento, venderlo para siempre. Comprendió que si aceptaba la propuesta de Marín, el camino hacia esa fama que había soñado durante tantos años, la fama de artista, se cerraría para siempre. Y estaba a punto de gritar: «No, no, no me venderé jamás, jamás me venderé». Pero en ese instante recordó a su madre, a quien podría salvar de la pobreza, de la muerte si aceptaba la oferta. «No necesito fama», se dijo mentalmente. «Que ella, mi querida madre, solo viva». Y sin dudar, le tendió la mano a Marín y dijo firmemente: «Acepto. Dispone de mi talento si cree que lo tengo». Marín agarró con avidez la mano que el joven le tendía, conteniéndose con dificultad para no soltar un grito de entusiasmo que se le iba a escapar de los labios. «Aquí tiene los primeros 50 rublos», dijo después. «La primera paga. Por favor, acepte. No descontaré el alquiler ni la comida. Ya veremos después. Ahora necesita dinero para su madre». Y sacando varias monedas de 10 rublos algo gastadas de una vieja cartera, se las entregó a Alyosha. Este tomó el dinero con la mano temblorosa y lo guardó en el bolsillo. Su corazón latía a veces como un pájaro herido, y otras veces se le detenía dolorosa y horriblemente. «Ah, ¿y esto?», dijo Marín. «Casi lo olvido. Aunque le creo en palabra, es mejor formalizar una pequeña condición. Más bien, ya la tengo escrita. Solo debe firmarla». Dicho esto, Marín sacó del mismo monedero una hoja grande, llena de texto. Alyosha leyó rápidamente el documento, que establecía que él se comprometía a trabajar para Marín en adelante, a realizar todos los trabajos solo bajo sus indicaciones, a firmarlos con el nombre de Marín y a no vender ningún cuadro con su propio nombre, además de guardar secreto sobre este acuerdo. Alyosha, tras leer la condición, se llevó la mano a la cabeza, pero luego firmó rápidamente y devolvió el papel a Marín. «Ahora todo está en orden», dijo Marín con alegría.
En ese momento alguien llamó a la puerta. ¡Ajá! Aquí es donde se escondían ambos. Se oyó una voz gruesa, y uno de los amigos de Marín y nuevo conocido de Aliocha entró en la habitación. El muchacho del mesón me dijo que ustedes dos están aquí. ¿De qué hablan?, preguntó levantando su gorra gastada. ¡Chst! Ni una palabra a nadie sobre nuestro asunto, logró susurrar Marina a Aliocha, adoptando al instante una actitud despreocupada y hasta alegre. Luego añadió en voz alta, como si nada pasara. Aliocha Ivanovich quería llevar el dinero a correos para su madre. Apúrese, que se hará tarde, y nosotros aquí estaremos charlando un rato, dijo, haciendo un gesto con la cabeza hacia el recién llegado. Aliocha estaba impaciente por enviar su primer sueldo hacia Volks. Además, deseaba intensamente estar solo consigo mismo. Por eso aprovechó la propuesta de Marín y salió corriendo del mesón. En la escalera llegó hasta él la voz de Marín, dirigida aparentemente a su conocido. «Felicítenme por el éxito». Con el rostro pálido y los ojos brillantes, Aliocha estaba junto al caballete. Su mano, armada con el pincel, daba las últimas pinceladas. La paleta con las pinturas temblaba en la otra mano. Estaba completamente encendido por la pasión artística que lo consumía. El cuadro estaba casi terminado. Representaba una habitación pobre. En la cama, en el calor, yacía un niño enfermo. En una mesa, sentada, había una joven mujer que marcaba ropa blanca. Su rostro, bello, pero demacrado y cansado. Sus ojos rojos de insomnio, su figura encorvada sobre el trabajo, formaban el centro principal de la obra. Y la figura de la mujer estaba magníficamente lograda. Parecía viva. Aliocha había plasmado en ella el retrato de su madre. Y en el niño enfermo se había pintado a sí mismo de hace unos 10 años. El cuadro se titulaba Por el hijo. Hoy debía terminarlo. Llevaba casi un mes trabajando en él. Era su primer trabajo serio. El tema lo había cautivado porque lo había tomado de su propia vida y a su madre la había representado como viva. Con afán, dio unas últimas pinceladas y lanzando lejos de sí el pincel y la paleta, miró la obra. El cuadro parecía verdaderamente vivo. Aliocha se apartó unos pasos. Justo en ese momento, el sol de febrero entró en la habitación e iluminó la pintura. La figura de la mujer llamaba la atención por su realismo, como si estuviera viva, con una exactitud veraz. Todo un poema de amor y sufrimiento maternal se reflejaba en ese rostro magistralmente pintado. Aliocha vibró de felicidad. Comprendió por sí mismo que la pintura era buena. Tomó un pincel más fino y volvió al caballete. Su mano hizo un movimiento para escribir las iniciales de su apellido. Pero de repente el pincel se le cayó. Se llevó las manos a la cabeza y gimió débilmente, recordando que aquella no era su pintura, que debajo de ella estaría el nombre de aquel hombre horrible a quien había vendido su talento en un momento difícil y doloroso. Oh, ese hombre. Desde hacía casi un año estaba bajo su terrible dominio. Había pintado para él cerca de una decena de cuadros pequeños que ya habían dado fama a Marín y le habían proporcionado excelentes ganancias. Se escribía sobre Marín, se hablaba de él. Cada cuadro firmado con el nombre de Marín se vendía de inmediato. Apenas aparecía en una exposición o en el escaparate de la tienda donde el artista los comercializaba. Y quienes conocían a Marín por sus trabajos mediocres anteriores,
Se asombraban de que de repente tuviera tal talento, pero nadie sospechaba que todas esas pinturas no las había hecho Marín, sino un joven desconocido de Volks. Solo Aliocha sentía con cada cuadro un dolor y un tormento interior cada vez más insoportables. En ese año nadie habría reconocido en él al joven fresco que fue antes. El rostro de Aliocha se había vuelto demacrado, como el de un enfermo. Sus ojos se hundieron en las órbitas y ardían con un fuego salvaje y febril. Ahora ese rostro y esos ojos parecían aún más terribles y enfermizos. Solo pensaba en una cosa. Tenía que entregar a Marín esa pintura. Y esta, pintada con sangre y corazón. Aliocha se llevó las manos a la cabeza y se quedó paralizado. Así permaneció sumido en profunda desesperación durante 1 o 2 minutos. Luego levantó rápidamente el pincel y firmó en la esquina del cuadro: Dmitri Marín. En ese instante, una figura encorvada se deslizó por la puerta. Era el propio Marín. Se acercó al cuadro, lo miró y exclamó sin poder contener su entusiasmo. Sus ojos brillaban triunfantes. «Bien, mi joven amigo. Excelente», dijo sin apartar la vista del cuadro. «Tan excelente que aunque acordé pagarte solo 50 rublos, por esta pintura te añadiré otros 25. Oh, Dmitri Marín sabe valorar a la gente», añadió con orgullosa dignidad. Si Aliocha hubiera escuchado esto hace un año, habría sido infinitamente feliz. 25 rublos extra. Para él y su madre, esa era una gran suma. Pero ahora, cuando con esa pintura parecía que le quitaban un pedazo de su corazón, pensaba diferente. Porque esa pintura era su creación, su trabajo, su talento, su obra. Y sin embargo, otro hombre usaba su don sin escrúpulos. Él, Aliocha, él no era dueño de su propia obra. Aliocha miró sombríamente a Marín y sin decir palabra asintió con la cabeza y se apartó del cuadro. «Aliocha, Aliocha, ¿estás dormido? ¡Qué dormilón! Y yo te traigo una alegría. Escucha, acabo de venir de la tienda de Yarov. Ahí está tu cuadro, y alrededor una multitud enorme. Todos hablan de la pintura. Todos la admiran. Alaban al tío. Dicen, talento, estrella en ascenso, celebridad. Y hasta los mismos pintores lo reconocen. Imagínate, expertos. Hay toda una multitud reunida. Y yo pienso, si Aliocha pudiera oír esto, pero él, desconsiderado, duerme como una marmota en su madriguera». Y hablando así, Miura sacudía los hombros de Aliocha, que estaba cabeceando en un rincón del sofá. El sol brillaba con fuerza. Sus rayos, parpadeando por la habitación, la inundaban de luz brillante. Aliocha se levantó de un salto y miró a la muchacha con ojos vidriosos. «¡Ja, ja!», se rió ella. «¡Qué gracioso eres! Despeinado y dormilón. Arréglate rápido. Corramos a la tienda. Vamos a escuchar lo que dicen». «No, yo no voy», respondió Aliocha con una voz tan apagada que toda la alegría de Ñura desapareció de inmediato. Con un corazón sensible, la joven captó las notas de desesperación en la voz del muchacho. En un instante estuvo a su lado, le agarró la mano y le susurró nerviosa: «¿Qué te pasa, cariño?». Y de repente, al captar la mirada que Aliocha le lanzó
y leer en ella un sufrimiento terrible y una tristeza sin salida, lo entendió todo. Pobre, pobre Aliocha, dijo en voz baja, y apretó fuerte la mano del joven. Me das mucha pena. El tío ha sido muy cruel contigo. Y de repente rompió a llorar amargamente. Le daba vergüenza el acto de Marín y le dolía infinitamente ese pobre, callado y talentoso Aliocha. Pero ¿qué podía hacer ella, una pobre jovencita? Solo llorar y sufrir junto a él. 2 días después de que la pintura apareció en el escaparate de Yarov, Marín recibió por correo un sobre con un enorme escudo principesco. Dentro había una nota en la que el príncipe Uvalov, uno de los funcionarios más conocidos y destacados de San Petersburgo, invitaba al pintor Marín a acudir uno de los próximos días para negociar un encargo. Marín estaba eufórico. Su fama, evidentemente, había penetrado en las esferas aristocráticas más altas. No debo aparentar estar demasiado halagado con esta invitación, decidió Marín. Que se sepa que me valoro. Y con la corbata intencionadamente mal puesta, cabalgó hacia la calle Servilleskaya, donde vivía el príncipe. Media hora después, un lacayo lo introdujo en el despacho del príncipe. Este estaba sentado en la mesa, fumando un puro caro. Asintió ligeramente el reverente saludo de Marín y señalándole una silla cercana comenzó. Vi en el escaparate de Yarov su pintura por el hijo y quedé encantado con ella. Marín hizo una reverencia. Impresionado por esta obra, continuó el príncipe, he decidido encargarle el retrato de mi hija fallecida, que lleva ya unos 5 años sin estar conmigo. Solo me queda una fotografía de Lelia, y a partir de ella debe usted pintar el retrato, o mejor dicho, la pintura que muestre a un ángel que se aleja. El rostro del ángel debe ser el de mi Lelia, pero sobre todo, debe reproducir exactamente sus ojos. He encargado retratos a muchos artistas, pero ninguno logró la tarea. Los ojos no quedaban bien y el cuadro parecía común. Mi Lelia tenía ojos especiales. Basta que mire su retrato para entender que no me equivoco. El príncipe extendió a Marín una pequeña fotografía que mostraba a una joven con ojos realmente divinos y radiantes. Marín se puso de pie, se acercó a la ventana y con aire de experto examinó cuidadosamente la fotografía. Sí, tiene razón. Los ojos de la princesa son maravillosos, dijo. Pero yo cumpliré con esta tarea, concluyó mirando orgulloso al príncipe. Haga su mejor esfuerzo. Le ruego que preste especial atención a esta pintura, continuó el príncipe. En cuanto al precio, puede usted fijarlo por usted mismo. Le advierto que estoy dispuesto a pagar 5,000 rublos e incluso más por la pintura de mi hija, si ésta me satisface. Para un pintor, la fama vale más que el dinero, respondió orgulloso Marín, todo entusiasmado ante la sola idea de poseer pronto semejante capital. En 2 o 3 semanas le traeré el boceto terminado de la pintura. Espero que quede satisfecho, pronunció con dignidad, y haciendo una profunda reverencia al príncipe, salió de sus aposentos llevándose la fotografía. No me gusta la cara de ese Marín,
reflexionó el príncipe tras su marcha. Parece más un negociante que un artista. Pero bueno, ¿qué me importa su apariencia si logra reproducir el querido rostro de Milelia? Al príncipe se le humedecieron los ojos. Amaba locamente a su hija fallecida. Pasaron 2 semanas. La primavera entraba lenta pero firme en sus derechos. El sol de marzo calentaba con fuerza. Los gorriones trinaban en el techo y la nieve se derretía poco a poco, perdiendo su antiguo blanco y elegante aspecto, mezclándose con la mugre gris de las calles de San Petersburgo. Era una mañana luminosa y alegre del inicio de primavera. El príncipe Uvalov apenas se había despertado. Su rostro reflejaba tristeza y melancolía. Había tenido un sueño extraño. Soñó con su difunta hija Lelia. Ella vino hacia él, se inclinó sobre su cama y extendiéndole una blanca y delicada flor de lirio le dijo: «Papá, no estés triste por mí, querido. Estoy bien en el cielo. Pienso en ti, mi amado, y le pido a Dios que pronto envíe paz y sosiego a tu alma doliente». Ella tocó suavemente su frente con los labios, pero cuando el príncipe quiso abrazarla, la joven se separó del suelo, lo bendijo con una mano sosteniendo en la otra la delicada flor de lirio y desapareció como en la niebla. El príncipe despertó, pero la blanca visión con la flor delicada y la mano bendiciendo no salía de su memoria y permanecía ante él como si fuera real. Tengo que pedir al pintor que la retrate exactamente así, bendiciendo y con el lirio en la mano. Probablemente el cuadro aún no está terminado y es posible cambiar su argumento como deseo. Decidió mentalmente el príncipe y llamando a su sirviente, le ordenó que lo ayudara a vestirse cuanto antes. 1 hora después, el corcel de Uvalov lo llevó al pequeño caserío gris que se encontraba en la zona de Vyborg. El príncipe llamó a la puerta. ¿Aquí vive el pintor Marín?, preguntó Niura, que le abrió. Sí, aquí. Pero el tío no está en casa. Salió a algún lado. Volverá pronto. Balbuceó nerviosa la joven al ver al visitante importante. Esperaré por él, dijo el príncipe, y quitándose el abrigo entró a la habitación. Ocúpese de sus cosas. Yo estaré sentado solo, querida señorita. Asintió al ver que Niura todavía no se recuperaba del nerviosismo, y pensó para sí mirándola: Milelia tendría esa edad ahora mismo. Y volvió a sumergirse en sus profundos y tristes pensamientos sobre su hija. Pasaban los minutos, pero el príncipe no los notaba. La imagen de su hija muerta volvió a surgir ante él, acariciándolo con sus ojos radiantes, bendiciéndolo con su mano pequeña y tierna. Durante un instante la vio tan claramente que se inclinó hacia adelante, extendió las manos y, pálido, se quedó paralizado de sorpresa. De pronto, un leve y casi inaudible gemido se oyó tras la pared. El príncipe se puso alerta. Escuchó. Silencio. Ningún sonido. Unos minutos después, un nuevo gemido, con una notable claridad, llegó a sus oídos. Uvalov corrió a la puerta, atravesó el pasillo y abrió una pequeña puerta de la cual provenía el gemido. Ante sus ojos apareció una escena extraña. Detrás del caballete estaba sentado un joven pálido, demacrado, con ojos ardientes de desesperación. Con la mano derecha, armada con un pincel, pintaba sobre el lienzo. La izquierda la apretaba fuertemente contra el pecho
y de vez en cuando emitía un breve y doloroso gemido. Estaba tan absorto en su trabajo que no oyó cuando el príncipe entró y se detuvo detrás de él. Uvalov dirigió la mirada al lienzo y se quedó paralizado. Desde ahí lo miraban vivos los ojos de su Lelia, esos mismos ojos que hasta ahora ningún pintor había logrado representar y que solo él, el padre, conocía. Y toda la figura del ángel pintado en el cuadro, aún sin terminar, se parecía tanto a su hija fallecida, que al príncipe afligido le pareció que su amada Lelia resucitada estaba frente a él. Durante varios minutos el príncipe permaneció en el umbral de la habitación, silencioso, impresionado por la asombrosa semejanza y la maestría de la obra. Cuando el primer momento de entusiasmo pasó, el príncipe miró desconcertado al joven delgado y pálido que pintaba con el pincel. La destreza y habilidad con que el joven arrojaba la pintura sobre el lienzo no dejaban duda alguna de que era él quien había pintado toda la obra y de que había sabido captar la pureza y la expresión celestial de los ojos de su Lelia y plasmarla en el cuadro. Pero ¿por qué pintaba este joven y no Marín, a quien el príncipe había encargado la obra? ¿Y por qué gemía como si estuviera en trance ese joven? ¿Por qué finalmente tenía un rostro tan extraño y agotado? El príncipe se perdió en conjeturas. De pronto, Aliocha se levantó de un salto. Dejó caer el pincel. Sus ojos se encendieron con una mirada sombría y sus labios se torcieron en una amarga sonrisa. «Parece que está bien», dijo en voz baja, sin notar la presencia del príncipe. «Pero otra vez no será un cuadro mío, sino de otro. Trabajo vendido, talento vendido. Oh, Dimitri Marín, bien ideaste tu infernal plan». Y comenzó a llorar convulsivamente, inclinando la cabeza junto al caballete. En ese momento, una mano fuerte se posó sobre su hombro. Aliocha se levantó de un salto, asustado y sorprendido. Ante él estaba un hombre completamente desconocido. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Aquí nadie puede entrar. Váyase, por favor, váyase», balbuceó confuso Aliocha. «No, no me iré, muchacho», respondió firme el príncipe. «No me iré por nada del mundo». Escuché por casualidad las palabras que se le escaparon, palabras dictadas por el dolor de su alma, sobre su talento vendido y un diabólico plan. Y entendí todo. Usted es el creador de este cuadro, muchacho, de esta obra talentosa, no otro. Y lo bendigo por ello, por mi Lelia, a quien logró reproducir viva en el lienzo. «No, no», balbuceó sin coherencia Aliocha. «No, no fui yo quien la pintó. Es el dueño, Marín, a él agradézcanle». Y como un ave herida, cayó desmayado a los pies del príncipe. El príncipe Uvalov estaba sentado en su salón, conversando en voz baja con un alto señor canoso que llevaba gafas oscuros. «¿Está mejor, doctor? ¿Sobrevivirá?», preguntó el príncipe. «Es joven y fuerte. Hay esperanza. ¡Qué muchacho tan hermoso y admirable!», respondió pensativo el médico. «Y tan talentoso y honesto», añada usted. «¿Sabe de qué habla en sus delirios nocturnos, doctor? Suplica que nadie revele su secreto para no perjudicar a ese explotador sin escrúpulos. Pobre muchacho. Bendigo el destino porque pude alejarlo de ese hombre cruel». Me imagino lo sorprendido que estará Marín
cuando al volver no encuentre ni al joven ni el cuadro, dijo el acompañante del príncipe con una sonrisa involuntaria. Pronto lo verá. Lo invité para que aclare la situación. Yo quiero... La llegada del lacayo interrumpió al príncipe. El señor Marín, informó el sirviente. Hágalo pasar, ordenó brevemente el príncipe. Marín entró, nervioso y algo pálido. ¿Su Alteza? Comenzó con voz insegura. He venido a preguntar por la salud de mi asistente, Alyosha Radmanin. ¿Sabe usted, príncipe, que le tengo mucho afecto y... Cállese. Lo interrumpió duramente el príncipe. Y escuche lo que voy a decirle. Usted engañó a ese pobre muchacho que ahora yace en mi casa con fiebre alta y delirante. Se aprovechó de su situación desesperada y le hizo firmar un vergonzoso contrato. Explotó sin escrúpulos su talento y casi lo mata con el tormento moral que sufrió entregándole, junto con sus cuadros, pedazos de su corazón. En sus delirios comprendí todo, cómo abusó de él en su momento más débil, y conocí toda su dolorosa historia. También comprendí que muchacho honesto y noble es Radmanin. Consideraba su contrato con usted vinculante y no quería denunciarlo. Pero ahora su secreto ha sido descubierto, y no permitiré que siga trabajando para usted, dándole fama y dinero a costa de su propia dignidad. He decidido ocuparme del destino de Alyosha Radmanin y le quito definitivamente a su asistente, señor Marín. Pero temo que cuando el joven se recupere, lo atormenten falsos remordimientos por no cumplir sus condiciones. Por eso, señor Marín, he decidido pagarle por la pérdida de su asistente que le pintaba sus cuadros. Le pagaré lo que le corresponda por la vivienda y la comida de Radmanin, por todo el tiempo que estuvo con usted. Pero exijo que renuncie por escrito a cualquier reclamación contra Radmanin y considere nulo el contrato firmado con él. Usted, señor Marín, agregó el príncipe, ya ha ganado lo suficiente con las obras de Alexei Radmanin que presentó como propias, y en realidad debería estar siendo juzgado por fraude. Pero no lo haré por el bien de este buen muchacho. ¿Acepta la suma que le ofrezco por devolver a Radmanin su talento vendido? Acepto, dijo Marín paralizado por el miedo. El médico no pudo contener la risa al ver la figura encogida de Marín. Ahora, firme el contrato y reciba el dinero. Marín sacó del bolsillo el contrato firmado por Alyosha y entregándoselo al príncipe dijo: Fue mi ñora quien me traicionó. Nadie más podía saber de nuestro acuerdo con Alexei. Y él probablemente no me delató. Lo conozco. Sí, fue mi ñora. ¿Habla de su sobrina?, preguntó el príncipe. No, no fue ella quien lo delató, sino el destino y la casualidad. Su sobrina solo me ayudó a descubrir la verdad. Afortunadamente no aprendió a mentir como usted. Cuando el pobre muchacho cayó inconsciente, ella acudió al ruido y me permitió entender todo lo que no comprendía al principio, y me convenció definitivamente de cómo engañó a ese pobre chico. Entonces sí fue ñura. Mañana mismo la echaré, exclamó Marín sin poder contenerse. Oh, no se preocupe, de eso ella no sufrirá, replicó el príncipe. Ya lo he previsto y me ocuparé de ella. Ahora, señor Marín, tome el dinero
y nuestras conversaciones han terminado. Marín tomó el dinero que le extendió el príncipe. Hizo una reverencia y salió de la habitación. Después de que él se fue, cuando el príncipe y el doctor quedaron a solas de nuevo, el último preguntó: ¿Ha decidido usted definitivamente, príncipe, encargarse de ese joven? Doctor, dijo Uvalov con voz baja y sentida. La difunta Lelia misma guía este asunto. ¿No es extraño todo esto? Ella se me apareció esa noche en un sueño. Ese maravilloso sueño me impulsó a ir con Marín, donde encontré a ese joven en un momento de extrema desesperación. En todo lo ocurrido veo la voluntad de mi inolvidable hija. El joven es indudablemente talentoso, pero solo con talento es difícil abrirse camino hacia la fama. Lo apoyaré, lo ayudaré, le daré recursos y fuerzas. En una palabra, me ocuparé de este joven como si fuera mi propio hijo. Dios le bendiga por eso, príncipe, dijo emocionado el doctor, estrechando fuertemente la mano de Uvalov. Pero por el amor de Dios, doctor, levántelo pronto. Con los primeros días cálidos, lo enviaré a mi finca cerca de Moscú, donde siempre pasábamos la primavera con Lelia. Ahí debe recuperarse, descansar y recobrar fuerzas. Sí, pero yo le aconsejaría que trajera a la madre del joven, observó el doctor. El enfermo habla constantemente de ella en sus delirios. Evidentemente la ama mucho, y el cariño de una madre calentará su alma doliente más que cualquier medicina. Tiene razón, doctor. Haré todo lo necesario, dijo el príncipe. ¿Quién sabe? Tal vez mi querida Lelia se alegre en el cielo por mi acción. Concluyó en voz baja, casi inaudible. Parece que viene mamá. No, te equivocas, Aliocha. Sí, tienes razón. Es un pastor que guía el rebaño desde la estación y me pareció un carruaje. Alyosha Ratmanin, todavía pálido y demacrado tras la enfermedad, estaba sentado en el balcón de la casa del príncipe Uvalov junto a Ana Viktorovna, quien ya se había recuperado y había tomado color después de un mes pasado con su hijo en la finca del príncipe. Para madre e hijo, todo lo vivido parecía un sueño pesado pero pasajero. Todo lo oscuro y malo había quedado muy atrás. Delante de ellos brillaba una enorme, inesperada y radiante felicidad. El príncipe cumplió su palabra. Los acogió a ambos en su finca y prometió que Alyosha ingresaría en la academia para completar su educación artística. El retrato de Lelia pintado por Alyosha colgaba sobre la cama del príncipe y le recordaba constantemente sus nuevas responsabilidades hacia el joven artista que lo había retratado. ¡Qué hermosa es la vida, mamá!, dijo Alyosha respirando profundamente el fresco aroma de los tilos recién florecidos. ¡Qué hermosa y plena es la vida! Ahora lo entiendo, solo cuando volví a encontrar la felicidad perdida. Si no hubieras sufrido un gran dolor, Alyosha, no podrías valorar la plenitud de la felicidad, dijo Ana Viktorovna, admirando el rostro notablemente rejuvenecido y saludable de su hijo. Él solo asintió en silencio, como señal de acuerdo, moviendo su cabeza rizada. Cerca sonó un timbre. Ñora viene, seguro que es ella. Ya temía que Marín hubiera cambiado de idea y decidido quedársela, dijo Alexei mirando fijamente hacia el camino. En efecto, pronto apareció un carruaje, y de él asomó el rostro animado de Ñura. Un minuto después ella ya estaba en el balcón, estrechando con fuerza las manos de Alyosha y de su madre,
a quien había conocido en San Petersburgo junto a la cama de su amigo enfermo, y hablaba animada y alegremente. ¡Ah, qué bien! Tan bien que parece un milagro. Este maravilloso jardín y la casa parece un castillo de cuento, y todo parece un cuento. Este príncipe es sin duda un buen mago, un salvador y todo es tan extraño, tan fantástico. Cuento, dijo pensativo Aliocha. Lo has dicho muy bien, Ñora, y que este cuento nos dure mucho. Sí, que dure hasta que te conviertas en un gran pintor famoso y te creas mucho delante de nosotros. Rió con fuerza la joven. Un pajarito se asustó con la risa alta y se refugió en los arbustos. Ana Viktorovna miró con cariño el rostro de su hijo. Los ojos de Aliocha, muy abiertos, miraban a lo lejos, brillando en silencio con una luz especial. Nuevas imágenes se agolpaban en su cabeza. El corazón se llenaba de felicidad inmensa, luminosa, resplandeciente. Y el tranquilo jardín cantaba y respiraba delante de ellos, con una canción maravillosa y la juventud alegre de una primavera joven.